Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Donald Trump ya tomó posesión del mando prometiendo que va a ser un presidente para todos los estadounidenses. Pero la gran pregunta en boca de muchos es si realmente lo va a hacer o si seguirá con su estilo confrontacional, si va a ser el primer presidente populista autoritario de la historia reciente de este país. Trump tiene las dos cámaras del Congreso a su favor, lo que le da, en teoría por lo menos, una gran fuerza política. Pero también tiene mucho viento en contra. Según las encuestas, es el presidente que asume el mando con el menor índice de popularidad en al menos 4 décadas, con un índice de popularidad muchísimo más bajo que el que tenía Obama, George W. Bush y Bill Clinton cuando entraron en la Casa Blanca. Y en un hecho muy poco usual en la democracia de Estados Unidos, varias docenas de legisladores demócratas boicotearon la toma de posesión de Trump y dijeron que como medida de protesta no fueron. Y dijeron que no lo harían hasta que no se sepa el resultado de las investigaciones sobre los ataques cibernéticos y las noticias falsas de Rusia para ayudar a ganar a Trump. Hasta que eso no se sepa, hasta que no se sepa el resultado de esa investigación, dicen ellos, por eso no asistimos a su asunción del mando. Entonces, uno de los grandes interrogantes al comenzar la era de Trump es si todo esto va a llevar a Trump a buscar consensos o si por el contrario lo va a llevar a entrar pisando fuerte, arrasando con todo. Se lo vamos a preguntar a Helen Aguirre, la vocera del Comité Nacional del Partido Republicano de Donald Trump, y que según nos dicen está a punto de ser designada para un cargo importante en la Casa Blanca. Vamos a escuchar lo que nos dijo Helen Aguirre y luego lo vamos a comentar desde Washington con el general retirado Albert Zapanta, presidente de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, y según un reciente artículo de Washington Post, uno de los posibles candidatos a embajador de Estados Unidos en México del nuevo gobierno de Trump. También desde Washington vamos a tener a Arturo Sarucán, ex embajador de México en Estados Unidos, y a Dan Restrepo, ex jefe de asesores del presidente Obama para América Latina. Y en nuestros estudios vamos a tener al embajador Otto Reich, ex secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para el hemisferio occidental durante el gobierno de George W. Bush, y a Julio Ligorría, ex embajador de Guatemala en Washington, y uno de los 4 invitados que estuvieron con Trump en Nueva York pocos días antes de la toma de posesión de Trump, en una reunión privada para hablar de América Latina. Le vamos a preguntar más tarde en el programa qué le dijeron a Trump y qué les dijo Trump. Bueno, empecemos con la entrevista que le hicimos a Helen Aguirre, la vocera del Comité Nacional del Partido Republicano. Le entrevistamos hace pocas horas y le comentamos que a pesar de que Trump dice que va a gobernar para todos, muchos piensan que su comportamiento desde que ganó las elecciones indica todo lo contrario, porque Trump siguió atacando virulentamente a sus críticos por Twitter, incluido a figuras de Hollywood como Meryl Streep y Alec Baldwin. Se lanzó contra varios medios de comunicación tal cual lo hacía antes durante la campaña y sugieren que Trump tiene un temperamento explosivo y que puede ser un presidente populista autoritario. Le pregunté a Helen Aguirre qué responde a estos señalamientos. Veamos lo que nos dijo. Mira, el presidente Trump ha sido muy claro que él busca cómo unir al país. Y cuando fue presidente electo tuvo reuniones con varios miembros del Partido Demócrata, así como republicano, y con personas que obviamente fuera de la política no lo apoyaron, no votaron por él, pero sí quiere tener conversaciones y trabajar de una manera bipartidista y unir al país. Nosotros buscamos y quisiéramos que todos compartieran con nosotros esta celebración democrática, esta transición de poder pacífica, que es un ejemplo mundial, y queremos trabajar en conjunto con otros. Pero eso conlleva una responsabilidad por parte de nuestra administración y también conlleva una responsabilidad por parte del Partido Demócrata y los demás. Los que quieren participar, adelante. Los que no quieren, pues quisiéramos y mantenemos la puerta abierta para que ellos se unan a esta victoria tan extraordinaria,
una elección única en un año único, con un candidato único y ahora con una Casa Blanca que va a forjar un nuevo camino adelante en donde el pueblo americano va a ser más soberano que nunca. Vamos a Washington, embajador Arturo Sarucán. ¿Trump va a ser un gobierno populista, autoritario o va a buscar consensos políticos como parecía sugerirlo recién Helena Aguirre? Pues mira, Andrés, evidentemente todavía no tenemos claro qué va a ocurrir. Había muchos que decían que una vez que iniciase el proceso de transición veríamos, como generalmente sucede, que todos los presidentes electos, los mandatarios electos generalmente se tienden a correr hacia el centro y tratar de construir consensos y coaliciones. Hasta el momento esto no ha ocurrido. Esto no quiere decir que no pueda ocurrir a partir del arranque de la administración que pues ya inició este fin de semana pasado. A mí me preocupa en un país con una contingente, una comunidad hispana tan grande como la que tiene, que no haya un solo integrante hispano el gabinete estadounidense. Creo que es la primera vez en muchos años que no recuerdo que no hay por lo menos un integrante hispano en el gabinete. Habrá que ver si en posiciones de nivel 2, nivel 3, algunas embajadas claves, allí aparecen algunos nombres hispanos, pero ciertamente creo que también el problema que el presidente Trump tiene frente a él es también cómo deja tú generar canales de interlocución con el partido opositor, con los demócratas. Tiene algunos problemas importantes al interior de la propia bancada republicana, particularmente en el Senado, que están cuestionando algunos temas muy puntuales, sobre todo en materia de política exterior, como lo es la relación con Rusia. Entonces creo que el presidente va a tener que hacer un trabajo en tres frentes. Primero, cómo construir en la medida de lo posible una agenda bipartidista. Segundo, cómo garantizar que no tiene, digamos, un flanco abierto al interior del propio Partido Republicano, particularmente en el Congreso. Y tercero, empezar a interactuar y hablar como un presidente de todos los estadounidenses que está dispuesto a escuchar y no a descalificar. Y creo que en estas semanas de arranque empezaremos a ver si la tendencia que vimos en la transición se mantiene o si efectivamente ya en el poder, ya en la Casa Blanca, ya con la presión del día a día de dirigir el destino de esta gran nación, el presidente empieza a generar estas coaliciones, a lo mejor ad hoc, tema por tema, pero muy importante que lo pueda empezar a hacer. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a analizar qué va a hacer el gobierno de Trump sobre México, sobre inmigración, sobre Venezuela, sobre Cuba, sobre Argentina, sobre Colombia, sobre varios países de la región. Ya volvemos, no se vayan. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando cómo se perfila el nuevo gobierno de Donald Trump y qué impacto va a tener en América Latina. Una de las principales críticas que se le hacen a Trump en política exterior es que tiene una agenda negativa, por lo menos para América Latina, porque Trump ha hablado de construir un muro en la frontera con México, de deportar a millones de indocumentados, de imponer un impuesto, una tasa aduanera del 35% a las importaciones de México, de terminar con el acuerdo de asociación transpacífico que incluye a México, Perú y Chile, de revisar el Tratado Mundial de Cambio Climático, todas cosas negativas. ¿Qué propuestas positivas va a traer Trump para América Latina? Se lo preguntamos hace pocas horas a Helena Aguirre, la vocera del Comité Nacional del Partido Republicano de Donald Trump. Veamos lo que nos dijo. Yo te diría que todas esas propuestas son absolutamente positivas. Una frontera segura es importante y positivo, no solo para Estados Unidos, pero también para México. Tenemos que reconocer que hay criminalidad en esa frontera que hay que limpiar y si se elimina por parte de Estados Unidos, también ayuda a mantener mucho más seguro a México.
En eso estamos absolutamente claros. En lo que concierne lo que son los acuerdos económicos, estamos hablando de oportunidades y posibilidades en donde hay beneficios para ambas partes. Eso no tiene nada de negativo, más bien ayuda a que esos acuerdos se puedan prolongar y que sean a beneficio. Cuando es a beneficio mutuo, de la misma manera, entonces todos terminan ganando y económicamente un país más próspero por un lado ayuda también al otro lado. Y yo creo que eso también se hay que reconocer. Yo creo que tenemos una oportunidad de no temer el poder negociar de nuevo, poder analizar de nuevo, mirar lo que tenemos sobre la mesa con ojos frescos y decir, mira, esto es positivo, esto vale la pena mantener, esto creo que se puede mejorar y esto lo deberíamos de eliminar. Y le ofrece también una oportunidad a los países latinoamericanos poder hacer lo mismo, porque a lo mejor las mismas condiciones que existieron hace 20 y tantos años con la creación de NAFTA no son la nueva realidad para ellos tampoco, y hay nuevas presentaciones, nuevos argumentos que se pueden presentar para beneficio mutuo. Es un momento para unir al hemisferio y no tratar de desunirla. Vamos a Washington, embajador Arturo Sarucán. Helen Aguirre nos acaba de decir que el muro en la frontera, las deportaciones, los aranceles de Trump para los productos mexicanos, que todo eso es una agenda positiva, según ellas, para las relaciones con México. ¿Cuál es su reacción? Ciertamente, Andrés, creo que hay aquí una divergencia profunda en cómo se percibe esto del lado mexicano. Cuando a un país y a una comunidad inmigrante como la mexicana en Estados Unidos se les usa de piñata política a lo largo de toda una campaña presidencial, es difícil que la contraparte pueda ver esto como una agenda positiva. Que la posible modernización o renegociación del NAFTA, del TLC, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pudiera proveer de importantes oportunidades para México y Estados Unidos para modernizar su andamiaje comercial, no cabe la menor duda. Efectivamente, el TLC se negoció y se suscribió hace más de 20 años cuando la economía global era muy distinta a la que tenemos hoy. Incluso por eso el TPP, que la administración que ha entrado ahora en funciones en Estados Unidos ha decidido descartar, por eso el TPP era tan importante, porque permitía modernizar el edificio regulatorio del NAFTA. Yo siempre he dicho que cuando uno ve NAFTA, está viendo flujos comerciales del siglo XXI, es decir, 1.4 mil millones de dólares al día que cruzan la frontera en ambos sentidos todos los días, con una estructura regulatoria del siglo XX y con una infraestructura fronteriza del siglo XIX. Entonces, primero, creo que si el presidente Trump tiene realmente la intención de canalizar recursos a los temas de infraestructura, aquí hay una oportunidad única para que México y Estados Unidos modernicemos nuestra infraestructura fronteriza. Segundo, dado que la administración ha dicho que no quiere el TPP, si podemos incorporar disciplinas nuevas del TPP como el comercio electrónico, los derechos de propiedad intelectual, mecanismos de disputas, estándares laborales y ambientales mucho más elevados que se habían negociado como parte del TPP, si esto se le incluye y se moderniza el TLC, ciertamente los dos países saldremos ganadores. Pero si el camino... Vamos a escuchar lo que nos responde el general Albert Zapanta, que es, Arturo Sarucán, uno de los mencionados en la prensa de Estados Unidos como posible embajador de Donald Trump en México. General Zapanta, ¿no hay algo de cierto en las críticas que se le hacen al gobierno de Trump de que es una agenda negativa la que tiene hacia América Latina? El muro en la frontera, las tarifas aduaneras que propone, las deportaciones masivas que propone, el eliminar el acuerdo de asociación transpacífica. O sea, todo eso es negativo. ¿Qué hay de positivo en la agenda política de Trump para América Latina? Pues gracias. Andrés, ¿estás en esa línea?
Sí, estamos escuchando, general. Sí, ¿cómo está? Estamos escuchándolo, general. Ok. ¿Escuchó mi pregunta, general? Mencionar directamente. Mucho que pasó durante la campaña del presidente electo Donald Trump es retórica de las políticas. No está en la mesa proposiciones o negociaciones. Cuando esto se empieza, ojalá después de mañana 20 de enero, vamos a ver. Es mi opinión, no puede hacer muy rápidamente, ni tampoco a cambiar todo que es NAFTA y relaciones dentro de México, Estados Unidos. Yo tengo más de 25 años trabajando directamente en el cabecera de la Cámara de Comercio México, Estados Unidos, pero también 20 años retirado de una compañía petrolera que se llama ARCO, que es uno de los primeros compañías de petrolero antes de California, que estaba Richfield y ahora es ARCO. Estaba en México la primera vez de los 3 compañías. Estás en México durante la época de 1920, 30 y 40. En estos puntos, cuando nosotros estamos trabajando para tener un tratado de libre comercio de Norteamérica, estamos hablando de varias áreas importantes por los ambos 3 naciones, Canadá, México, Estados Unidos. En esta, enfocando que no estamos entrando y no es parte ahora, es energía. Y ahora México empezó con el presidente Enrique Peña Nieto, con el Congreso de México, a poner una reforma energética. En esta manera necesitan hablar en varios temas. Pero general, en 10 segundos que nos quedan, cuando usted dice, general, cuando usted dice que cree que lo de antes era una retórica de campaña, que ahora vamos a ver otra cosa, en 10 segundos, general, ¿eso es una impresión suya o es algo que Trump le dijo a usted personalmente? Los dos. Mi opinión personalmente, y cuando yo junto con él en agosto, allá en el Torre de Trump en Nueva York, estamos hablando directamente de 3 temas. El primero, relaciones con México, Estados Unidos, inmigración y veteranos. Porque tú sabes, la mayoría de los veteranos, pero un grupo es mexicoamericanos hispanos. Estamos en todas las guerras. Yo hablo directamente con él y él escuchó, y ojalá vamos a ver qué pasa después de mañana. General Zapanta, muchísimas gracias. Vamos a Washington. Dan Restrepo, tu reacción. El general Zapanta dice que lo que Trump dijo antes de su inauguración sobre México era retórica de campaña, pero que él cree que como presidente va a ser otra cosa. ¿Tú qué crees? Mira, ojalá que sí, porque no tiene agenda positiva Donald Trump ante México ni ante la región. Y ojalá se dé cuenta de que no hay una relación más importante para los Estados Unidos que la relación con México, y la relación con América Latina es importantísima también. Entonces, ojalá que sí, pero a la vez hemos pasado los últimos 18 meses, 24 meses ya, esperando que emerge otro Donald Trump, de lo que hemos visto a lo largo de la campaña y a lo largo de la transición. Y dudo que eso va a ocurrir. Creo que es quien es. Creo que tenemos que tomarle la palabra como lo ha dicho en varias ocasiones y vamos a ver, ojalá que hay factores en la sociedad civil, en el Congreso estadounidense, en el mundo empresarial que puede resistir o puede empezar a inyectar algo de realidad a la conversación sobre México y sobre las políticas que ha puesto sobre la mesa el presidente Trump. Ojalá que el general Zapata tiene razón, pero yo tengo mis dudas basado en todo lo que hemos visto hasta el momento del presidente Trump.
En un minuto que nos queda, embajador Arturo Sarucán, lo interrumpimos antes, si puede redondear, terminar. La misma pregunta que le hacíamos recién a Dan Restrepo. El general Zapanta dice que una cosa era la campaña, otra cosa va a ser la presidencia. ¿Cierto o falso? Yo también, como Dan Restrepo, espero que Al Zapanta sepa algo que los demás no sabemos o no entendemos, pero yo creo que lo que hemos visto es más o menos lo que vamos a ver en los siguientes meses y años. El tema aquí es cómo construimos una relación estratégica, madura, que abone al bienestar y a la seguridad de mexicanos y estadounidenses, porque muchas de las políticas que al fragor de la campaña, si se quiere, el presidente articuló, no solo dañan la relación con México, sino que además son un autogol brutal a los propios intereses económicos y de seguridad de Estados Unidos. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando sobre la era de Donald Trump. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando cómo se perfila este nuevo gobierno de Donald Trump y qué impacto va a tener en América Latina. Embajador Otto Reich, ¿qué va a hacer Trump en materia de las deportaciones? Él basó toda su campaña en que los inmigrantes indocumentados son malos, son criminales, o la mayoría, dijo él, son criminales, son violadores, etcétera, etcétera, y prometió a sus seguidores deportaciones masivas. ¿Va a hacer más deportaciones de las muchas que ya hizo Obama o no? Bueno, primero él dijo que, no dijo que todos los inmigrantes, y segundo que está hablando de los indocumentados. Yo creo que ha habido un gran error aquí por parte de, y quizás a propósito, por parte de muchos críticos que dicen que Trump o los republicanos son anti-inmigración. No son anti-inmigración, están a favor de inmigración legal. La inmigración legal fue la que construyó a los Estados Unidos y ha habido mucho abuso. Al margen de las definiciones, Okay. ¿Va a haber más deportaciones de las muchas que ya hubo bajo Obama o no? Yo no sé, pero Obama ha tenido más deportaciones que creo que otros presidentes, que los antecesores. O sea, que no es tampoco alguien que hizo tanto a favor de los indocumentados, y las medidas que tomó, después de haber dicho más de 20 veces que él no podía hacerlo porque iba en contra de la Constitución, tomó medidas sabiendo, tiene que haber sabido, porque él es abogado, que la Corte lo iba a parar, y efectivamente las Cortes lo han parado. No ha habido progreso ninguno en términos de DACA y esas cosas que él ha hecho, que el presidente Obama ha hecho. Yo creo que es muy posible que el presidente Trump tenga mejores políticas a la inmigración, y como él ha dicho, todo el mundo habla del famoso muro, pero Trump ha dicho también que él quiere una puerta, o más de una puerta, muy bella, en ese muro. O sea que él no está cerrando el país a la inmigración, él quiere una inmigración controlada y legal. Vamos a Washington, embajador Arturo Sarucán. ¿Más deportaciones de las que hubo bajo Obama? ¿Las mismas o menos? Mira, no lo sabemos, Andrés. Como muchos de los temas de política exterior, fuera de lo que se dijo en la campaña, hay muy poca sustancia. Yo creo que también tenemos que esperar a ver cuál es el equipo, si efectivamente ya tenemos un gabinete en funciones, que ya está operando, muchos de los cuales ya están ratificados, pero faltan posiciones claves que son las que van a determinar el día a día de muchas de estas políticas. Por ejemplo, en el Departamento de Seguridad Interior seguimos sin conocer quiénes serán actores claves en posiciones como ICE o la Patrulla Fronteriza o CBP, que son funcionarios que van a dictar mucho de cómo se va a ir instrumentando esta política. Es un hecho que hemos visto niveles récord de deportaciones en la administración saliente estadounidense. El tema aquí, Andrés y Otto y Dan lo saben muy bien, es cómo la única manera en que este país va a poder transitar hacia un sistema migratorio inteligente, con visión de futuro, que sea justo y que sea legal, es a través de un esfuerzo bipartidista. Demócratas y republicanos van a tener que encontrar las maneras en que se estructure una reforma migratoria que asegure que quienes entran al país lo hacen de manera ordenada y legal,
que le dé movilidad laboral a quienes solo desean venir por una temporada a trabajar y luego se regresan a su país, y que no genere narrativas falsas sobre lo que se supone que está pasando en la frontera entre México y Estados Unidos, cuando las dinámicas nos muestran que hay fenómenos cualitativamente distintos en la frontera. Es decir, no hay inseguridad del lado estadounidense de la frontera. Algunas de las ciudades estadounidenses más seguras de todo el país están del lado estadounidense de la frontera. No hay invasión de migrantes indocumentados mexicanos. Desde hace ya más de 6 o 7 años estamos viendo tasas netas cero de migrantes mexicanos a Estados Unidos. Esto quiere decir que más mexicanos están regresando de los que están llegando a Estados Unidos sin papeles. Entonces creo que también gran parte de este debate se tiene que dar sobre datos duros y no sobre la ficción. Veamos lo que nos dijo Helen Aguirre, la vocera del Comité Nacional del Partido Republicano, cuando le preguntamos cuál será la política de Trump en materia de la crisis política y económica de Venezuela, Cuba. Veamos lo que nos dijo. El presidente Trump va a analizar todas las políticas que tienen que ver con el gobierno de Cuba y por ende eso incluye la política de Estados Unidos con Venezuela. Y entonces bajo eso va a haber un escrutinio y una revisión muy importante para ver qué es lo que se puede hacer. Yo creo que trabajando en conjunto también con el Senado, el senador Marco Rubio creo que va a tomar un papel muy importante en lo que tiene que ver por parte del Senado, lo que es la política interamericana, y va a haber una conversación muy seria sobre la crisis humanitaria, lo que estamos viendo de lo que es la crisis de derechos civiles, derechos humanos en Venezuela, así como en Cuba. Embajador Otto Reich, si entendí bien lo que recién nos dijo Helen Aguirre, ¿la política de Trump hacia Venezuela va a ser una consecuencia o va a estar atada a la política de Trump hacia Cuba? ¿Cómo lo entendió usted? Están relacionadas, tú sabes, Andrés, tú sabes que desafortunadamente Cuba ha controlado a Venezuela en los últimos 10, 15 años. Parece imposible, ¿no?, que un país en bancarrota como Cuba, una dictadura comunista, puede estar controlando un país muchísimo más grande, 4 veces, casi 3 veces más grande que Cuba, pero lo controla. O sea, está relacionada y no por culpa de Estados Unidos. ¿Va a ser más duro con Venezuela Trump de lo que fue Obama? No puede ser más flojo con Venezuela. ¿Pero qué va a hacer? Mira, va a haber un cambio hacia toda América Latina, sobre todo a los países que han sido hostiles a los Estados Unidos. Va a haber una revista de las relaciones de Estados Unidos, sobre todo, primero con Cuba, porque ya lo dijo el propio candidato Trump, y el presidente electo Trump, y ahora el presidente Trump. Él no está de acuerdo con la política de concesiones unilaterales del presidente Obama. La política del presidente Obama ha sido un fracaso. Por 2 años no ha resultado en nada. Rápidamente, si Trump reacciona con su estilo confrontacional, si empieza a tuitear contra el presidente Maduro de Venezuela, contra el presidente Raúl Castro de Cuba, ¿no va a ser contraproducente eso? ¿No les va a dar más munición a ellos para victimizarse, mostrarse como víctimas del imperio? No vamos a hablar de situaciones hipotéticas, que si hace esto, que si hace lo otro. Él tiene un equipo y todavía se está construyendo ese equipo de seguridad nacional, de relaciones exteriores, del Departamento de Estado, Consejo Nacional de Seguridad, etcétera. Esa gente que está nombrando son gente capacitada. Son gente también que han sido muy críticos de la política exterior del presidente Obama. La gente tiene que darse cuenta que Estados Unidos en los últimos 8 años no ha tenido un éxito en política exterior. Ni Siria, Egipto, Crimea, Ucrania, todo ha sido un desastre. Va a haber más progreso, pero no va a ser de la noche a la mañana tampoco. Dan Restrepo, no vamos a entrar ahora en una polémica sobre el exgobierno, el gobierno anterior. Mirando para adelante, Dan Restrepo, ¿tú crees que el presidente Trump va a cambiar radicalmente la política hacia Venezuela o no va a hacer nada? Mira, francamente no sé, porque creo que ellos tampoco saben. El proceso de montar un equipo ha sido muy lento por parte de la transición del presidente Trump. Todavía no tienen gente clave identificada y en sus puestos para ir definiendo la política estadounidense ante la región.
La retórica me imagino que aumentará algo, pero francamente dudo que el presidente Trump como presidente en sí va a enfocarse mucho en el tema de Venezuela o el tema de Cuba o otros temas de la región más allá de su agenda negativa ante México. Entonces, tenemos que esperar hasta que forma el equipo. Hay diferencias de opinión dentro del mundo republicano con respecto a cómo manejar el tema de Venezuela, cómo manejar el tema de Cuba, cómo manejar la relación en general hacia la región, si queremos volver a aportarse como supuestos dueños de la región o si queremos seguir trabajando como socios. Eso todavía está en el aire porque no se ha definido el equipo. Creo que algo de aumento retórico veremos, pero la gran incógnita aquí, como en muchas cosas, va a ser cuál va a ser realmente la política pública de la administración Trump, y es demasiado temprano para saber eso. Muchísimas gracias. Vamos a un corte rápido y ya seguimos analizando cómo va a ser este gobierno, cómo va a ser esta era de Donald Trump. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando cómo viene, cómo se perfila este gobierno de Donald Trump, qué impacto va a tener sobre América Latina, si va a ser un gobierno que va a cambiar el mundo o por el contrario una especie de show político, un reality show. Julio Irigoyen, ex embajador de Guatemala en Washington, tú tuviste una reunión con el presidente Trump hace pocos días antes de la inauguración. Tú y otras 3 personas se juntaron con Trump para hablar de América Latina. ¿Qué le dijeron ustedes a Trump y qué les dijo Trump? Bueno, muchas gracias. Esa reunión, que fue una reunión bastante, digamos, improvisada, porque yo no estaba incluso acá, tuve que llegar de improviso invitado a la reunión, que acepté asistir precisamente por lo que decía el embajador Sarucán. A todos nos ha impactado muchísimo el tratamiento discursivo del presidente Trump con respecto a América Latina, porque cuando habla de México, para nosotros sí habla de América Latina, no solamente de México. Y ha sido un discurso agresivo. Entonces, al abrirse esta oportunidad, que por cierto, ninguno de los 6 presidentes anteriores de los Estados Unidos, de Jimmy Carter a Barack Obama, abrieron un espacio para América Latina en la antesala de tomar el poder. Bueno. No entremos en esa, pero ha habido muchas reuniones, pero no importa. Sí, pero ninguna pública que él permitiera discutirlo de esta manera. En concreto, hablamos de lo siguiente. Yo le dije particularmente que quería transmitirle cuál era la dimensión, porque tú puedes ver el tema migrante con muchas ópticas, pero hay una fundamental, y es que el tema migrante básicamente tiene que ser visto como un drama humanitario, algo que tiene que llamar en alguna medida a ser compasivo y a conmover la situación. No son números fríos, no son estadísticas, y si bien es cierto lo que decía el embajador Sarucán, de que hoy por hoy la migración mexicano-norteamericana es negativa o tasa neta 0 en términos de que vienen menos y regresan más, en el caso del Triángulo Norte Centroamericano sí es muy importante porque es de la región. ¿Tú le dijiste todo esto? Se lo dijimos. ¿Y qué dijo él? Bueno, escuchó. Hubo mucha disponibilidad, fue una reunión distendida, muy amigable, muy abierta a escuchar, a conocer un poco qué es lo que realmente estaba pasando, cómo se podían detener los motores que motivaban la exportación de migrantes hacia los Estados Unidos. Eso lo escuchó, en alguna medida coincidió con nosotros que la lucha contra la corrupción, el mejoramiento de los sistemas de justicia, la atención directa a todas, digamos, los déficits de atención social que hay en América Latina, especialmente en el Triángulo Norte, es importante de atenderlos y de enfocarse en ellos. Hablamos del plan de la prosperidad del Triángulo Norte de América Central, que es una política pública aprobada bipartidistamente por el Congreso del Senado de los Estados Unidos. ¿Sabía lo que estaban hablando? ¿Sabe Trump lo que es el Triángulo Norte? Bueno, yo tengo la impresión de que el presidente Trump tenía información de la región antes de nuestra reunión y que no le sorprendía lo que nosotros le estábamos diciendo. Lo importante para nosotros era transmitirle nuestras preocupaciones y cómo veíamos. De hecho, aprovechamos a felicitarlo por la nominación de John Kelly. Y le dijimos que John Kelly era un hombre que entendía América Latina, que había trabajado con nosotros, que sabía articular cooperación. Entonces, Julio, para resolver redondeando en 30 segundos, tu impresión tras estar sentado, como estamos nosotros ahora, con el presidente Trump, hablando sobre América Latina. ¿Con qué impresión saliste? Bueno, con una impresión de un presidente que estaba dispuesto a escuchar, de un presidente que preguntó por la situación de los presos políticos en Venezuela, Leopoldo López y
Antonio Ledesma, mi amigo Antonio Ledesma, por nombre y apellido. Y me sorprendió también que Jared Kushner, cuando hablamos de Leopoldo López, comparara a Leopoldo con Nelson Mandela. Entonces había como un ambiente de entendimiento y de comprensión y de un conocimiento. De hecho, dijo que Argentina estaba muy al día, que conocía al presidente Macri, que le gustaba lo que estaba viendo en cuanto a política económica y a política internacional. En fin, creo que estaba enterado del tema. Dan Restrepo, en Washington, en el minuto que nos queda, ¿estás conmovido, ilusionado, esperanzado por lo que acabas de escuchar del embajador Julio Rigorría? Mira, el problema con Trump, y dice una cosa detrás de ciertas de puertas cerradas, lo hizo a lo largo de la campaña, lo vimos en una situación donde le dijo a un grupo de asesores, supuestos asesores hispanos, que iba a cambiar su política migratoria y nunca la cambió. Entonces, lo más importante de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos va a ser qué va a hacer como presidente de los Estados Unidos. Eso todavía no lo sabemos. Van montando un equipo. Creo que va a ser importante abrir un diálogo con ese equipo, con la Casa Blanca, con el Departamento de Estado, con el Congreso estadounidense. Creo que eso sí es importante para la región, para mantener fluidos contactos y para educar a este nuevo equipo sobre la realidad de la región y no sobre fantasmas históricas o fantasmas ideológicas que quizás traen a la mesa. Entonces, más que nada, es la incógnita, la incertidumbre que vemos, pero sí hay una necesidad de seguir hablando y tener una conversación profunda con el nuevo equipo y otros actores aquí en Washington que van a tener influencia sobre la relación entre los Estados Unidos y América Latina yendo para adelante. En 30 segundos, embajador Julio Rigorría, alguien decía, creo que lo leí en Politico.com, que Trump no es un jugador, es la pelota. Y la pelota no sabe para qué lado va a ir. Tú decías recién de que saliste bien impresionado. ¿Qué dices a lo que decía recién Andrés Restrepo y a lo que decía esta cita de Politico.com de que Trump dice una cosa puertas cerradas y otra cosa? Acordémonos de la reunión con Peña Nieto, con el presidente de México. Fue una reunión muy cordial, salió a las 3 horas, le pegó. Para esta respuesta hay que ser muy pragmático. Yo coincido con toda la mesa de discusión de esta tarde, Andrés, en el sentido de que sí hay incertidumbre. Aún no se define quién irá a la oficina del hemisferio occidental en el Departamento de Estado, que es muy importante, y todo está por verse. Sin embargo, mi impresión, lo repito y lo he repetido a lo largo y a lo ancho, hay un presidente que se mostró amigable, que se mostró abierto a escuchar y que en alguna medida coincidió con las cosas que se le dijeron. Julio Rigorría, embajador Otto Reich, Dan Restrepo, muchísimas gracias. Vamos a un corte rápido y mi opinión, mis conclusiones de todo esto que hemos hablado hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página web andresopenheimer.com. Si se registran ahí van a poder recibir por email todas mis columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo nuestra dirección en Twitter, @OpenheimerA, y nuestra página de Facebook, Andrés Oppenheimer. Bueno, mi opinión sobre la era Trump. Al principio del programa les preguntábamos a nuestros invitados si el presidente Trump va a ser un presidente comedido, moderado, que buscará consensos internos para gobernar, o si por el contrario va a ser un desenfrenado, un presidente confrontacional, quizás el primer presidente populista autoritario en la historia reciente de Estados Unidos. Creo que la burocracia del gobierno de Estados Unidos le va a poner algunos frenos a Trump. Va a hacer que Trump controle por lo menos un poco su temperamento. Recordemos que al principio de la campaña electoral, Trump se rehusaba a leer los discursos de un teleprompter y al contrario, se burlaba de Hillary Clinton por hacerlo. Y después de irse de boca varias veces a pedido de sus jefes de campaña, Trump empezó a leer sus discursos de un teleprompter. O sea, hay algunos datos, hay algunos antecedentes como para pensar que Trump puede ser más comedido como presidente de lo que fue como candidato. Pero por otro lado, creo que quienes creen que Trump estaba actuando todo este tiempo, que ahora va a cambiar como presidente, se equivocan.
Yo lo entrevisté a Trump, se los he contado en alguna oportunidad, hace pocos años, en el 2013. Y bueno, después de entrevistarlo me quedé con la impresión de que es una persona exactamente igual a la que estamos viendo en televisión todo el tiempo. Así lo escribí en mi libro Crear o Morir, donde lo describo como un símbolo de la cultura de Wall Street y una antítesis de la cultura de innovación de Silicon Valley. No hay dos Trumps, hay uno solo. El año pasado, durante las primarias, había quienes decían que si ganaba las primarias, Trump iba a ser mucho más presidencial en las elecciones finales, las presidenciales. Y no cambió mucho. Y después de ganar las elecciones presidenciales, tampoco cambió tanto. Siguió mandando twitters atacando, por ejemplo, a la actriz Meryl Streep, al actor Alec Baldwin, muchos otros famosos que lo habían criticado. Mandó callar a un periodista que quiso hacer una pregunta en una conferencia de prensa. En fin, no abandonó en ningún momento su estilo que muchos califican de abiertamente confrontacional. Es muy dudoso que un multimillonario de su personalidad cambie a los 70 años, sobre todo después de haber ganado las elecciones, mostrándose tal cual era. Quizás me equivoque, pero creo que la era Trump va a ser una era tumultuosa, para ponerlo de alguna manera, para bien o para mal. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima.